Vamos a hablar lo primero de Estados Unidos, porque la carrera por la presidencia de Estados Unidos va más ajustada que nunca. Si el lunes se hablaba de un empate técnico entre los dos candidatos, el martes Donald Trump rebasaba a Hillary Clinton por un punto en un sondeo a 7 días de los comicios, y en estos momentos tanto la demócrata como el republicano están siendo investigados. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, adelanta por un punto a su rival demócrata, Hillary Clinton, en una nueva encuesta publicada este martes en Estados Unidos, a una semana de las elecciones del 8 de noviembre. Según el sondeo divulgado por el diario The Washington Post en la cadena ABC News, Trump logra un apoyo del 46% frente al 45% para Clinton. Es la primera vez desde mayo pasado que el magnate inmobiliario supera a la exsecretaria de Estado. Donald Trump ha celebrado este dato y ha achacado el sondeo a la investigación sobre los correos electrónicos. Clinton lleva bajo presión por ese caso desde el pasado viernes. El FBI anunciaba por sorpresa la reapertura de la pesquisa sobre el uso de su servidor privado de correo electrónico para manejar información confidencial cuando Clinton era secretaria de Estado, tras haberse descubierto nuevo material. Pero Donald Trump también está siendo investigado. El diario The New York Times ha publicado que usó maniobras legalmente dudosas para evadir impuestos al no declarar millones de dólares en ingresos. Semanas atrás, el mismo periódico ya publicó que Trump logró eludir el pago de impuestos federales durante 2 décadas tras presentar una declaración en 1995 con más de 900 millones de dólares en pérdidas. Juan Verde es miembro del Comité Nacional de la campaña de Hillary Clinton y nos acompaña esta mañana, está con nosotros en directo. Le queremos dar los buenos días y que nos comente cómo va esta recta final. El 8 de noviembre ya son las elecciones. Sí, hola, buenos días. Sí, efectivamente, estamos ya en la recta final y básicamente la candidata y todo el equipo estamos ahora volcados a movilizar a la gente. En Estados Unidos la participación no es obligatoria y la clave para nosotros es que salga un número importante de personas a votar y que lo hagan por quien va a ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Bueno, estamos haciendo esta conexión para nuestros espectadores a través de Skype. Muchísimas gracias, Juan Verde, por atendernos. Queríamos preguntarle también, ¿ustedes se fían de esos sondeos, de las encuestas? Parece ser que está muy reñida la diferencia ahora mismo entre Donald Trump y Hillary Clinton. Efectivamente, la contienda es muy reñida y si bien es cierto que un sondeo ha mostrado a Donald Trump con un punto por encima de Hillary, lo importante es que dice la media de los sondeos. Hay aproximadamente 8 o 9 sondeos que salen todos los días. El hecho de que uno de ellos ponga a Donald Trump por encima simplemente nos dice que la contienda efectivamente está muy ajustada, apretada, pero lo importante una vez más, este tipo de encuestas no dicen nada, simplemente te motivan, puesto que sabemos que al final lo importante es que pasa el 8 de noviembre. Y eso sí, desde luego no nos gustaría que lleguemos a la recta final en los últimos 2 días con un margen tan pequeño. Mientras usted nos habla, estamos viendo imágenes de esa campaña a través de las redes en las que se pide el voto hispano. ¿Lo tiene asegurado Hillary Clinton? No, por supuesto que no. Yo sí creo que las probabilidades son muy pocas y muy bajas para Donald Trump, pero sí es posible una victoria de Donald Trump, sobre todo en un año tan atípico como el actual, cuando vimos lo que pasó en Brexit, en Inglaterra, con el referéndum, lo que ha pasado en Colombia, con un referéndum también donde había un claro candidato favorito en las encuestas y al final la gente no salió a votar y permitió que un candidato mucho menos preparado ganase, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que recordar aquí en este caso en particular. ¿Podría ganar Trump? Sí, pero desde luego es muy poco probable. Juan Verde, conmigo se encuentra también el periodista Antonio Salazar, que le quiere hacer una pregunta. Sí, buenos días, Juan. A mí me gustaría sobre todo saber a qué atribuyen ustedes la pérdida de ventaja, casi 12 puntos a lo largo de las últimas semanas, exclusivamente a esta reapertura de la investigación por parte del FBI. Sí, efectivamente, no tanto en las últimas semanas, sino en los últimos días, a raíz de esa bomba que tiró el director del FBI el viernes pasado, lo cual, por cierto, ha sido un tema inesperado, que no tiene sentido alguno, después de una investigación de más de un año, una investigación larguísima y cara, que llegó a la conclusión categóricamente clara de que no había ningún tipo de acción ilegal, que no había ningún tipo de irregularidad.
y luego de buenas a primeras este señor, a 11 días del final de la campaña, decide que han encontrado unos emails adicionales, que los van a investigar, que no saben lo que hay, que no saben si tiene o no tiene vinculación con la campaña de Hillary, pero que en su opinión deberían investigarlos. Y eso lo que ha creado es una situación de duda y una situación que desde luego afecta la imagen y la credibilidad de Hillary Clinton. Pero insisto, sobre todo ahora, en los últimos 2 días, hemos averiguado que este señor trabajó durante una época de su vida para un congresista republicano, que en los años 90 participó en la investigación en contra de Bill Clinton en el caso de Mónica Lewinsky y otros casos. Y obviamente esto es una persona que está actuando con fines políticos y electorales, lo cual es muy triste porque desde luego esta campaña ha sido extremadamente atípica. Lo que ocurra en su país con estas elecciones no solo afecta a Estados Unidos, también todo el planeta está pendiente de quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, porque claro, las posturas son tan distintas entre Donald Trump y Hillary Clinton. ¿Usted qué cree que puede pasar en su país si no gana Clinton, si gana Donald Trump? Lo primero, como decimos en Canarias, que nos coja Dios confesado, porque si este señor gana sería catastrófico no solo para Estados Unidos, efectivamente, sino para todo el mundo incluso y particularmente para Europa. Me atrevería a decir que jamás antes habíamos tenido 2 candidatos con posturas tan distintas y eso la verdad es que es muy preocupante. Temas como el cambio climático, pero particularmente de cara a Europa tenemos 2 candidatos. Por un lado, el señor Donald Trump, que ha dicho que Estados Unidos tiene que cuestionar el tratado de la OTAN o el acuerdo de la OTAN, particularmente también tiene que poner en tela de juicio los acuerdos preferenciales que tenemos y bilaterales entre Estados Unidos y Europa. Desde luego le da una señal inequívoca al señor Putin que nos debería preocupar a todos en cuanto a los países fronterizos con la Unión Europea, Polonia, Estonia, Lituania y otros, donde claramente hemos visto lo que pasó el año pasado con Ucrania. Rusia sigue teniendo una serie de pretensiones territoriales que ponen en peligro la integridad de Europa y desde luego los temas son demasiado importantes como para no preocuparnos. Eso versus Hillary Clinton, que cuando llegue a la Casa Blanca va a ser la persona, hombre o mujer, más preparada y con más experiencia política en la historia de Estados Unidos. Una mujer que ha sido ministra de Asuntos Exteriores, que ha sido senadora durante 8 años, jugó un papel importantísimo en el Senado, que fue primera dama y jugó también un papel determinante en el intento de la reforma sanitaria en los años 90, que jugó un papel muy importante en la administración de su marido y que anteriormente había tenido también ya toda una carrera, toda una vida en el mundo de la política. Yo creo que verdaderamente son 2 candidatos tan opuestos y, en mi opinión, tan distintos, uno muy bien preparado y el otro, en mi opinión, algo, me atrevería a decir que incluso inestable desde un punto de vista de salud mental. ¿Y cómo es Hillary Clinton en las distancias cortas? Hillary Clinton es una persona muy preparada, brillante en todos los sentidos. No es Bill Clinton, tampoco quiere serlo. Bill Clinton es una persona mucho más carismática, más llana. Desde luego los que la conocemos bien y la conocemos personalmente sabemos que esas acusaciones de ser una persona fría o distante no se acercan a la realidad. Una persona con una gran sensibilidad por los temas sociales, una persona cariñosa y sobre todo para mí lo importante, yo quiero que la presidenta de Estados Unidos sea una persona infinitamente superior a mí en cuanto a su capacidad intelectual, pero sobre todo en cuanto a su preparación. Cuando le preguntamos a la gente por qué quieren votar por Donald Trump, nos dicen porque es una persona amable, simpática y con la que me tomaría una cerveza. Desde luego no quiero tomar una cerveza con mi presidente o mi presidenta, quiero que haga su trabajo bien y que sea una persona que esté preparada. Usted, bueno, canario, miembro de la campaña de la Comisión Nacional, del Comité Nacional de la Campaña de Hillary Clinton, también ha estado en la campaña de Barack Obama, de Al Gore, de John Kerry, llevando estas campañas y viendo cómo se desarrollan las campañas aquí en nuestro país, que, bueno, ya desde el lunes tenemos nuevo presidente del gobierno, llevamos ya 2 elecciones, o sea que tenemos experiencia. ¿Qué diferencias son fundamentales y en qué deberíamos nosotros apuntarnos, tomar nota de las campañas en Estados Unidos y al revés? Quizás, ¿qué deberían aprender los políticos americanos de nosotros? No sé si tiene lugar. Sí. Bueno, lo primero es que la noticia de que finalmente hay un gobierno en España es algo maravilloso. Creo que han sido 3 intentos, o casi 3 intentos, pero desde luego
todo un año de incertidumbre que no le vino bien al país y que creó un ambiente bastante enrarecido, donde incluso se vieron pues casos donde políticos y partidos pusieron antes a los intereses de partidos que los intereses del país, y en ese sentido pues me siento muy aliviado de que finalmente tengamos gobierno, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo creo que las elecciones de Estados Unidos son muy distintas. En primer lugar, porque es un país de casi 340 millones de habitantes, es un continente prácticamente donde los medios de comunicación juegan un papel determinante, pero sobre todo me atrevería a decir que la gran diferencia es lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 8 años con el uso de las redes sociales y particularmente de las nuevas tecnologías en las campañas políticas. Y eso creo que es una gran diferencia entre el modelo europeo, el modelo quizá más tradicional de hacer campaña y el sistema norteamericano. Y creo también que es una señal de lo que vendrá también a Europa, ¿no? La gente ya va buscando tener algún tipo de conexión directa con la campaña o particularmente si puede ser con el candidato, y las nuevas tecnologías nos permiten tener una conexión directa y más personalizada con el votante. Muchísimas gracias, Juan Verde, miembro del Comité Nacional de la campaña electoral de Hillary Clinton. Gracias por atendernos esta mañana vía Skype. Lo hemos intentado entender lo mejor posible. Gracias por atendernos y mucha suerte en esta recta final. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer.